Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado, queridos hermanos. Concluimos hoy la lectura de la carta de Pablo a Timoteo, que nos ha venido acompañando durante esta semana en la primera lectura. Y lo hacemos con una doxología o alabanza final, y con un marcado tono de final de los tiempos, que nos recuerda la última venida del Señor. Con solemnidad, apelando a la presencia del Dios Creador y de Jesús, Pablo le pide a Timoteo que guarde el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida del Señor. Empezar no es difícil. Ser fieles durante cierto tiempo tampoco. Lo costoso es perseverar en el camino hasta el final. Y la solemne invitación va hoy para nosotros, convencidos de la cercanía de ese Dios que nos ha dado la vida y de ese Cristo que nos la comunica continuamente, de un modo particular en la Eucaristía, donde debemos esforzarnos por responder con nuestra fidelidad hasta la venida del Señor. Sea cual sea ese mandamiento que Timoteo tiene que guardar, podría ser la sana doctrina, podría ser la verdad de la que dio testimonio Jesús ante Pilato, la gracia que ha recibido, el mandamiento concreto del amor. Todos somos conscientes de que nuestra fe cristiana es un tesoro que tenemos que conservar y hacer fructificar, y que además llevamos en vasijas frágiles de barro. Haremos muy bien en no fiarnos demasiado para esa perseverancia en nuestras propias fuerzas, en medio de un mundo que, como en tiempo de Pablo, tampoco ahora nos ayuda mucho en nuestra fidelidad a Cristo. Nos ayudará mucho tener nuestros ojos fijos en el Señor, del que Pablo gozosamente afirma es bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad. En ese Cristo creemos, a ese Cristo seguimos, y esperamos que con su gracia logremos serle fieles hasta el final y compartir luego para siempre su alegría y su gloria. El texto de Lucas en el capítulo 8 es la parábola del sembrador, que luego el mismo Jesús explica. Igual que lo decíamos hace algunas semanas con Mateo, lo decimos ahora con Lucas. Jesús no solo nos regala la parábola, sino la homilía o la explicación de la misma.
Lo que parece empezar como una llamada de atención sobre la fuerza intrínseca que tiene la palabra de Dios, es decir, esa fuerza que tiene dentro, una semilla que al final y a pesar de las dificultades da el fruto al 100%, se termina convirtiendo en un repaso de las diversas reacciones que se pueden dar en las personas respecto a la palabra que oyen. Las situaciones son las de la semilla que cae en el camino, o en terreno pedregoso, o entre zarzas, o en tierra buena, con suerte distinta en cada caso. Jesús es consciente de que sus parábolas pueden ser entendidas o no, según el ánimo de sus oyentes. Y estas parábolas tienen siempre la suficiente claridad para que el que quiera las entienda y se dé por aludido, o para que no se le sienta interpelado. Por eso Jesús dice a los discípulos: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino, a los demás no, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Depende de si están o no dispuestos a dejarse adoctrinar en los caminos de Dios, que son distintos de los nuestros. Siempre será verdad aquello de el que tenga oídos para oír, que oiga. La palabra de Dios es poderosa, tiene fuerza interior, pero su fruto depende también de nosotros, porque Dios respeta nuestra libertad. No actúa violentando voluntades y quemando etapas. ¿Dónde estoy retratado yo? Cuando, por ejemplo, en la Eucaristía escucho la palabra, es decir, cuando Cristo el Sembrador siembra su palabra en mi campo, ¿puedo decir que cae esa palabra en terreno bueno? ¿Que me dejo interpelar por ella? ¿O bien el diablo o los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y la ahogan y no me dejan nunca madurar porque no tienen raíces? ¿Qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la palabra que escuchamos? ¿Será la del 100%? Acojamos la palabra con un corazón noble y generoso y perseveremos luego en su meditación y en su obediencia. Esa es la actitud que Jesús espera de nosotros y que es la que nos conducirá a una maduración progresiva de nuestra vida cristiana y a la construcción de un edificio espiritual que resistirá los embates que vengan. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que tengan muy feliz fin de semana. Que Dios les bendiga.